Y chiquillos, muy buenos días, espero que estén muy bien. Llegamos por fin al viernes y la próxima semana es un tanto más relajada, así que tiene un sabor distinto el viernes, a pesar de que Chile perdió ayer. La última clase estuvimos hablando un poco del teorema de Thevenin y Norton. Ya vimos que el teorema de Thevenin nos permitía reemplazar un circuito lineal de dos terminales por una fuente de tensión con un voltaje de valor voltaje Thevenin, que le llamamos, en serie con una resistencia que también le llamamos resistencia Thevenin. Y vimos dos casos de cómo obtener la resistencia Thevenin. Vimos el caso cuando no hay fuente dependiente, que en ese caso apagamos todas las fuentes independientes del circuito. Esto quiere decir que la fuente, al apagarla, se convierte, la fuente de tensión, al apagarla se convierte en un cortocircuito, y la fuente de corriente, al apagarla, se convierte en un circuito abierto. Entonces nosotros reemplazábamos todas las fuentes independientes que teníamos, ya sea por cortocircuito o por circuito abierto, y calculábamos cuál era la resistencia equivalente de ese circuito. Y para calcular el voltaje Thevenin, generábamos un circuito abierto entre los terminales A y B, y calculábamos el voltaje del circuito abierto. Vimos un ejemplo, donde teníamos ahí los terminales A y B, y obtuvimos el equivalente Thevenin. Entonces, la idea de hoy es que veamos el caso B, en donde sí tenemos presencia de fuente dependiente, y después veamos el teorema de Norton, que es muy similar al teorema de Thevenin, y de hecho hay una relación directa entre ambos. ¿Ok? Entonces, vamos acá y vemos B. Cuando hay presencia de fuentes dependientes, que ahí el análisis cambia un poco. Entonces, ¿cuál es el problema que nosotros nos enfrentamos cuando tenemos fuentes dependientes? Por ejemplo, sea el siguiente circuito, un circuito súper simple, este que está acá. Vamos a poner aquí una fuente de corriente dependiente, una resistencia, y estos serían los terminales A y B. A, B, sería B1, vamos a poner 2BX, este BX, no, este va a ser BX, BX, R1 y R2. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando nosotros queremos trabajar con fuentes dependientes y queremos calcular el equivalente Thevenin? Que primero estas fuentes yo no las puedo llegar y apagar porque no son una fuente independiente, ya sea de tensión o de corriente. Y además yo no conozco la resistencia de estas fuentes, entonces si yo quisiera aplicar el procedimiento que nosotros aplicamos, tendríamos el siguiente problema. Nos quedaría, lo voy a escribir tal cual el circuito, tendríamos nuestra resistencia ahí, la fuente, ¿cierto? La fuente de corriente. Aquí nos quedaría un cortocircuito. Y tendríamos algo como está acá en la figura. Entonces, ¿cuál sería el problema para poder obtener la resistencia Thevenin? De que yo no conozco cuánto es la resistencia de la fuente de corriente dependiente, o no conozco en general la resistencia de las fuentes dependientes. No sé si es 4, no sé si es 2, por lo tanto, no me permite poder hacer una reducción del circuito. Y al no permitirme a no poder hacer reducción del circuito, yo no puedo llegar a aplicar el método tal cual. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? En este caso, agregamos, vamos a poner aquí, en este caso, agregamos entre los terminales A y B, entre los terminales A y B, los terminales A y B, una fuente
independiente de valor arbitrario. Suena un poco extraño, pero ya vamos a profundizar. De valor arbitrario. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Arbitrario. Tenemos nuestra, vamos a tener nuestra red lineal, o nuestro circuito lineal de dos terminales. Circuito lineal de dos terminales, ahí abreviado, con fuente dependiente. Ya. Y lo que nosotros hacemos para poder encontrar el valor de la resistencia que se den en esos dos puntos, tenemos dos formas de hacerlo. Voy a tomar esto y copiarlo aquí. Ahí. Y casi. Y vamos a tener dos maneras diferentes de hacer esto. Una forma es, en ambos casos, la metodología es la misma, pero vamos a tener dos tipos de fuentes que agregar. En este caso, como dice aquí, agregamos entre los terminales A y B una fuente independiente de valor arbitrario. O sea, entre estos terminales nosotros agregamos o una fuente de tensión de un valor arbitrario o agregamos una fuente de corriente de un valor arbitrario. Por lo general, uno, para simplificarse los cálculos, le agrega una de un valor de 1 volt o 1 ampere. Pero en rigor yo podría agregar el valor que yo quisiera. Pero ¿para qué me sirve agregar esta fuente? Me sirve agregar esta fuente porque como yo conozco ahora el voltaje que hay entre A y B, yo lo que debo calcular en ambos, en el caso de la fuente de voltaje, debo calcular esa corriente. Y sabiendo esa corriente, la resistencia Thevenin, en ese caso, como yo sé por ley de Ohm que corriente es igual a voltaje por resistencia, yo puedo escribir un equivalente y decir que resistencia es igual a voltaje partido por corriente. Y de esa forma la resistencia Thevenin me va a quedar 1 volt, que es el valor que teníamos ahí, dividido por el valor de esa corriente, que es la que nosotros tenemos que calcular. Esto naturalmente estaría en ohms. O sea, lo que vamos a hacer es, cuando tenemos presencia de una fuente dependiente, como no tenemos un conocimiento de la resistencia de esta fuente, nosotros entre los terminales A y B, entre los terminales que queremos calcular el equivalente Thevenin, vamos a ubicar una fuente de tensión independiente de un valor arbitrario. Como dice que una fuente independiente, le vamos a agregar aquí, a ver si puedo mover esto un poquito. No, ya no importa. Lo agrego acá. Ya sea de voltaje o corriente. Le vamos a agregar esta fuente de tensión de 1 volt y vamos a calcular la corriente que circula por esta fuente, usando cualquiera de los métodos que ya veníamos trabajando. Y por lo tanto la resistencia Thevenin me va a quedar voltaje partido por corriente. O como la fuente vale 1, 1 partido por el valor de esa corriente. La otra forma es muy similar y es que yo reemplace, en vez de ocupar una fuente de voltaje, utilizo una fuente de corriente, en cual caso lo que yo voy a tener que encontrar va a ser la tensión que hay en esa fuente de corriente de 1 ampere. Y de esa forma la resistencia Thevenin nos va a dar ese voltaje que nosotros tenemos que calcular dividido, esto va a quedar en ohm, dividido por la fuente de 1 ampere. ¿Ok? Cuando hay fuentes de tensión independiente, esto es para resistencia Thevenin. ¿Ok? Para resistencia Thevenin agregamos entre los terminales A y B una fuente independiente de valor arbitrario,
uno, para simplificar los cálculos, agrega una fuente de 1, con el 1 es muy sencillo trabajar, pero alguien perfectamente podría agregar una fuente de 5, de 10, de 15, de 12, de 2, de 4. ¿Ya? Por eso es arbitrario. Lo importante es saber de que una vez que yo agrego esa fuente, voy a tener que calcular la resistencia Thevenin de esa forma. Y en el caso del voltaje Thevenin, el cálculo del voltaje Thevenin es el mismo que en el caso anterior. El cálculo del voltaje Thevenin es igual que en el caso anterior. O sea, dejamos en circuito abierto A y B y calculamos cuál es el voltaje que hay ahí, que en el caso anterior. Y obviamente, para que esto quede más claro, vamos a ver un ejemplo, ¿ya? Donde sí vamos a trabajar con fuentes dependientes. Entonces, ejemplo. Ejemplo, calcular el equivalente Thevenin. Calcular el equivalente Thevenin entre los terminales A y B. Le vamos a poner entre A y B, para no tener que estar escribiendo tanto. Entre A y B. Y vamos a hacer un circuito bastante simple. A ver, vamos a poner una fuente de tensión y en serie con una resistencia. Aquí vamos a tener otra resistencia. Aquí vamos a poner una fuente de corriente. Aquí otra resistencia. Y aquí otra resistencia. Y estos van a ser nuestros terminales A y B. Una fuente de tensión de 5 volt, 2 ohm, 4 ohm, 2 ohm de nuevo, 10 ohm, y esta va a ser una fuente de corriente en esa dirección, y que va a valer 2 veces V sub X. Y V sub X, vamos a hacer que sea este valor. Ok. Entonces, aquí inmediatamente nos encontramos con el problema de que tenemos una fuente dependiente. Por lo tanto, como tenemos una fuente dependiente, no podemos llegar y eliminar las fuentes sin nada más, sin calcular. Aquí me faltó un detalle, lo voy a agregar. Voy a ver si puedo mover esto un poquito más abajo. A ver, resultó que me faltó mencionar de que de todas formas hay que apagar las fuentes. Ahí sí, perfecto. Voy a dejar ahí. Oh, ¿qué pasó? Ahí sí. Ya, entonces, se apagan las fuentes. Se apagan las fuentes independientes. Esto sí que lo tienen que recordar siempre, que se apagan las fuentes independientes. Se apagan las fuentes independientes y luego agrego la otra. Y luego agrego la fuente entre A y B. O sea, las fuentes igual las voy a tener que apagar, las fuentes independientes, mientras que las fuentes dependientes las mantengo y tengo que simplemente agregar la fuente, ya sea de voltaje o ya sea de corriente. Entonces vamos a calcular, en primer caso, la resistencia Thevenin. Voy a tratar de copiar este mismo circuito. Sí. El otro día estaba en clase y quería borrar en la pizarra y por algún motivo quería ocupar el control Z y me acordé que no estaba en clase virtual. Entonces la fuente de tensión nos queda como un cortocircuito y ahí nosotros deberíamos calcular inmediatamente la resistencia Thevenin. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que tenemos esta fuente de corriente en medio. Entonces, como tenemos esta fuente de corriente, nosotros agregamos una fuente. ¿Qué tipo de fuente vamos a agregar?
depende netamente de lo que nosotros queramos hacer, de qué método queremos usar para resolver, etc. Voy a agregar para este ejemplo una fuente de tensión y para el otro ejemplo voy a agregar una fuente de corriente. Entonces agregamos una fuente de tensión de 1 volt y lo que nosotros vamos a tener que calcular va a ser esta corriente, que le vamos a llamar simplemente I. ¿Ya? O sea, esa corriente es la que yo voy a tener que calcular para poder obtener la resistencia térmica. Y lo voy a hacer a través del método de nodos. Después en el otro agrego una fuente de corriente, lo hago a través del método de malla. En verdad, ahora en este momento ya empieza a haber un poco más de libertad hasta cierto punto, a pesar de que, como les comentaba el otro día, en la prueba va a venir definido, si es que tienen que usar nodos o mallas, van a venir ya definidas las corrientes de malla o los voltajes de nodo. Entonces vamos a tener aquí E sub 1, E sub 2 y por otro lado acá este sería E sub 3. Este que está acá sería mi nodo de referencia y comenzamos a plantear las ecuaciones. Primero que todo, tenemos que ver cuánto vale E sub X respecto a los voltajes de nodo. En este caso, B sub X, que es el voltaje que está presente en esta resistencia, vale igual a E sub 1. Luego comenzamos aplicando nuestras... y por otro lado tenemos que ver cómo vamos a determinar la corriente que está circulando, la corriente I. La corriente I nosotros podemos considerar como es la corriente que estaría circulando por esta resistencia, porque esta resistencia está en serie con la fuente de tensión. Como está en serie con la fuente de tensión, podemos considerar esta resistencia, o sea, esta corriente como E3 menos E2 partido en 10 ohm. Por lo tanto, esta corriente la vamos a calcular como E3 menos E2 partido en 10 ohm. O sea, ahí tenemos ya relacionado B sub X, que vamos a tener que usarlo en la fuente de corriente, y también tengo relacionado I. Chiquillos, ¿hay alguna duda hasta acá? ¿No? Ya, súper. Bueno, cualquier duda me avisan. Entonces vamos a tener por un lado E sub 1, que sería E sub 1 menos 0 partido en 2, más E sub 1 menos 0 también, pero partido en 4. Esa corriente estaría saliendo más 2 veces, y vimos que B sub X era igual a 1, o sea, a E1, entonces 2 veces E sub 1, este E sub 1 que está acá, viene de B sub X, y eso sería igual a 0. Si ordeno un poco esta ecuación, me queda finalmente que E sub 1, fíjense, E sub 1 finalmente me va a dar 0, porque me queda E sub 1, factor de 1/2, más 1/4, más 2, es igual a 0. Esto implica que E sub 1 es igual a 0. Como E sub 1 es igual a 0, B sub X también va a ser igual a 0. Por lo tanto, esto implica que B sub X también va a ser igual a 0. ¿Qué va a implicar que B sub X sea igual a 0? Va a implicar que aquí vamos a tener una corriente 0. Y por lo tanto, en realidad, el circuito que nosotros vamos a tener es el siguiente. Le borro aquí el TH. Como esta fuente de corriente vale 0, nosotros aquí vamos a tener un circuito abierto. Y en verdad, como tenemos un circuito abierto ahí, no va a estar llegando corriente a esta parte del circuito. Por lo tanto, este circuito en verdad se va a convertir en un circuito mucho más simple, en donde vamos a tener la resistencia de 2 ohm, la resistencia de 10 ohm, vamos a tener acá la fuente de tensión de 1 volt, aquí no le puse el volt,
Y nada más, o sea, vamos a tener un circuito bastante simple. Y esto no es un caso tan particular. A veces da de que algunos de los voltajes o algunas corrientes se hacen cero, por lo tanto hay que ver qué es lo que implica eso en el circuito. Entonces ahora es mucho más sencillo calcular esta corriente que está acá, porque esa corriente, como tenemos un circuito muy simple, un circuito que está hecho con dos resistencias en serie, esta corriente va a ser igual al voltaje que tenemos ahí, que es 1, ¿ya? La fuente de tensión, dividido por la resistencia equivalente, que serían 12. Por ende, la corriente, déjenme ver dónde tengo mi calculadora, acá está. Acá la encontré. Sería 1 dividido en 12. O sea, nos queda, lo vamos a dejar así, tal cual. 1 dividido en 12, para no meternos todavía con los decimales. 1 dividido en 12 amperes. Como tenemos esa corriente, sabemos entonces que la resistencia Thevenin, por lo tanto, la resistencia Thevenin ya vimos que es, vimos acá arriba, que cuando agregamos una fuente, 1 partido por esa corriente. O sea, nos queda 1 partido en 1 partido en 12. Finalmente, eso no es nada más que 12 ohms. ¿Alguna duda, chiquillos, con esta resistencia Thevenin, el cómo la obtuvimos, por qué de este circuito terminamos en este circuito tan simple? Ya. Y en general la única diferencia que hay en obtener el equivalente Thevenin, cuando hay fuente dependiente y cuando no, va a ser esta, porque para obtener el voltaje Thevenin, el procedimiento es exactamente el mismo que vimos en el caso de que no tenemos fuente dependiente, aunque naturalmente el análisis podría complicarse un tantito más. Pero usando bien cualquiera de los dos métodos, no debiésemos tener ningún inconveniente. Entonces, para calcular el voltaje Thevenin, nosotros lo que hacemos es dejar en circuito abierto los terminales A y B. En este caso ya venían en circuito abierto, así que los dejamos así tal cual. Y decimos que este voltaje que está acá va a ser nuestra tensión Thevenin. Y entonces nosotros lo que tenemos que hacer es calcular esa tensión. En este caso, voy a ocupar el método de mallas. Voy a tener I1 y voy a tener I2. Y de la misma forma que vimos en el caso de la semana pasada, de la clase pasada, en esta malla no voy a tener corriente de malla, porque aquí tengo un circuito abierto. Por lo tanto, por esta rama no está circulando corriente, por esta tampoco, y por ende no voy a poner acá una malla. De todas formas, si yo la pongo, lo más probable es que el resultado me termine dando 0, pero no es necesario anotar. En este caso, B sub X, que es el voltaje que hay en la resistencia de 4 ohm, el voltaje va a ser 4 veces I1 menos I2. Y el voltaje Thevenin, que es el voltaje que nosotros tenemos que calcular, el voltaje Thevenin, debido a que por esta resistencia de 10 ohm no está circulando corriente, el voltaje Thevenin va a ser directamente el voltaje que tenga esta resistencia de 2 ohm. Por lo tanto, el voltaje Thevenin va a ser igual a 2 veces I sub 2. Definiendo eso, vamos inmediatamente a realizar nuestro análisis. Entonces, en el caso de I1, vamos a tener menos 5 más 2 veces I1 más 4 veces I1 menos I2. Y eso sería igual a 0. Ordenamos esto inmediatamente y nos queda 6 I sub 2 menos 6 I sub 1, perdón, 6 I sub 1 menos 4 I sub 2 es igual a 5. Y esa es nuestra primera ecuación. En el caso de I sub 2,
es un caso particular en donde tenemos una fuente de corriente que está presente en una sola malla y por lo tanto I sub 2 va a ser igual a 2 veces B sub X. Pero vimos que B sub X es 4 veces I sub 1 menos I sub 2. O sea, esto que tenemos aquí es B sub X. Ordenamos un poco esta ecuación y nos va a quedar 8 I sub 1 menos 7 I sub 2 es igual a 0. Aquí nos queda 8 I sub 1 menos 8 I sub 2. Perdón, esto no es 7, esto va a quedar como 9. Porque el I sub 2 acá está como positivo, pasa al otro lado como negativo. 9 I sub 2 es igual a 0. Y esa es mi segunda ecuación. Me quedó un sistema bastante simple, que lo puedo resolver directamente en mi calculadora. Entonces 6 menos 4, 5, 8, 9 y 0. Y nos dio valores un tanto rebuscados. I sub 1 sería 45 partido en 86 amperes. E I sub 2 me dio menos 20 partido en 43 amperes. Como ya tenemos nuestras corrientes, llega el momento entonces de calcular cuánto va a ser el voltaje Thevenin. El voltaje Thevenin dijimos que era 2 veces I sub 2. 2 por I sub 2. Pero I sub 2 nos dio una corriente negativa. Por lo tanto, nos va a quedar el voltaje Thevenin negativo, lo cual vamos a ver que no genera ningún inconveniente. Voltaje Thevenin va a ser igual a menos 40 partido en 43 volts. Ahí tenemos nuestro voltaje Thevenin y acá arriba teníamos nuestra resistencia Thevenin. Con eso, el circuito equivalente nos queda el circuito equivalente Thevenin es. Aquí para poder anotar la fuente de tensión negativa tenemos dos opciones. O mantenemos la polaridad más menos y anotamos el valor negativo, menos 40 partido en 43 volt. O lo otro que podríamos hacer es anotar 40 partido en 43 volt y directamente invertir la polaridad. Cualquiera de los dos casos es bueno, o sea, cualquiera de los dos casos es correcto. Yo me voy a quedar con ese. Sin embargo, si alguien utiliza el otro, no hay ningún problema. En serie, con una resistencia de 12 ohms. 12. Y estos serían los terminales A y B. Y de esa forma nosotros podemos encontrar el equivalente Thevenin para un circuito que tiene una fuente dependiente. Naturalmente el procedimiento, independiente de qué tan grande pueda ser o no el circuito, es el mismo. ¿Hay alguna duda, chiquillos, hasta acá? ¿No? Ok. Entonces, ahora yo voy a tomar esto mismo y vamos a ver el teorema de Norton, que es muy similar. Entonces, vamos a ver ahora voy a hacerle suma a esto, teorema de Norton. Teorema de Norton. Entonces, el teorema de Norton nos dice algo muy similar al teorema de Thevenin. La única diferencia es que en el teorema de Norton, en vez de reemplazar
con una fuente de tensión en serie con una resistencia, nosotros ahora vamos a reemplazar por una fuente de corriente que va a estar en paralelo con una resistencia que le vamos a llamar resistencia norte. Entonces, en este caso, esto va a estar en paralelo con una fuente de corriente, la corriente Norton, que va a estar en paralelo con una resistencia, ahí lo puedo borrar esto, para que no quede tan feito, ahí, con una resistencia R Norton. O sea, básicamente, en el teorema de Thevenin, nosotros reemplazamos nuestro circuito lineal de dos terminales por una fuente de tensión en serie con una resistencia, fuente de tensión de valor B Thevenin, la resistencia Thevenin, y en el caso del teorema de Norton, y aquí también voy a aprovecharme de lo que escribí anteriormente, lo voy a poner un poquito más arriba, nos dice algo muy similar, pero que en este caso nos dice que es posible reemplazar cualquier circuito lineal de dos terminales, en este caso, por una fuente de corriente. Aquí lo voy a poner con otro color para que quede clara la diferencia. Una fuente de corriente, pero ahora me va a quedar en paralelo con una resistencia. En paralelo con una resistencia. En este caso, el valor de la fuente lo llamamos corriente Norton, y a la resistencia la llamamos resistencia Norton. ¿Ya? O sea, simplemente ahora estamos reemplazando el circuito por una fuente de corriente. Pero la pregunta es, ¿cómo hacemos esto? Ya vimos cómo lo hacíamos en el caso del teorema de Thevenin, y ahora vamos a ver cómo hacerlo en el caso de Norton. Y vamos a ver que en verdad son muy similares. Para obtener resistencia Norton. Para obtener la resistencia Norton, se realiza el mismo procedimiento que para la resistencia Thevenin. En ambos casos, se realiza el mismo procedimiento que para la resistencia de Thevenin. Y esto nos entrega un dato muy importante porque nos dice que en la práctica, o no lo vamos a poner en la práctica, pero vamos a decir finalmente, la resistencia Thevenin es la misma que la resistencia Norton. O sea, si yo calculo otra, naturalmente voy a tener, calculo una, naturalmente voy a tener la otra. Y solamente tienen diferente nombre porque hacen alusión a diferentes circuitos equivalentes. Uno con voltaje, con fuentes de corriente, y otro con fuente de tensión. Pero numéricamente, y en cuanto al procedimiento para obtenerlo, son exactamente lo mismo. O sea, para obtener la resistencia Thevenin, o sea, la resistencia Norton, tenemos que hacer esto mismo. Si no hay fuente dependiente, apagamos las fuentes, calculamos la resistencia equivalente, y si tenemos fuentes dependientes, también apagamos las fuentes, pero agregamos también una y calculamos la variable que nos falta. El procedimiento es exactamente el mismo, simplemente que si hablamos de resistencia Thevenin, nos estamos refiriendo al equivalente Thevenin, que es una fuente de tensión en serie con una resistencia, y si hablamos de la resistencia Norton, nos estamos refiriendo a la resistencia del circuito con una fuente de corriente en paralelo con esa resistencia. ¿Ok? O sea, la resistencia Norton, en rigor, numéricamente, es lo mismo que la resistencia Thevenin, solamente que hacen alusión a circuitos distintos.
Ahora, para obtener la corriente Norton, I de Norton. Aquí ya el procedimiento no es lo mismo porque naturalmente estamos obteniendo una corriente. Entonces, para obtener la corriente Norton, de todas formas, el procedimiento es muy similar. Yo lo copio y lo pego para que se vea la similitud. Aquí en este caso de voltaje Thevenin nosotros generábamos un circuito abierto en los terminales y se calculaba el voltaje de circuito abierto. Nosotros ahora, para calcular la corriente Norton, vamos a hacer, entre comillas, lo contrario. Para calcular la corriente Norton, se deja en cortocircuito el terminal A con el terminal B, el terminal A con el terminal B, y se calcula la corriente que circula. Se calcula la corriente de cortocircuito. De cortocircuito. ¿Ok? Vamos a ver un ejemplo inmediatamente. Un ejemplo relativamente simple. Ejemplo. Calcular el equivalente Norton. Entre los terminales A y B. A y B. A ver, y vamos a ver un circuito. Vamos a partir con una fuente de corriente. Resistencia. Una fuente de tensión dependiente. Oye, me están quedando los dibujos. Voy a hacer de nuevo. Una fuente de corriente. Una resistencia. Una fuente de tensión dependiente. Una resistencia. Otra resistencia. Otra más acá. Y los terminales A y B. A y B. Esta vamos a darle 2 amperes. Esta 3 B sub X. Vamos a decir que B sub X es esta tensión. Y vamos a darle a este un valor de 2 ohm, 1 ohm, 3 ohm y 4 ohm. Ok, entonces vamos a calcular el equivalente Norton entre estos terminales A y B. Lo primero que calculamos entonces es la resistencia Norton. Paréntesis, no es necesario calcular primero resistencia y después la corriente Norton, o primero resistencia y después voltaje Thevenin. Perfectamente alguien podría calcular primero el voltaje Thevenin o corriente Norton y después la resistencia. Yo creo que ya lo llevo tanto tiempo haciendo, partiendo con la resistencia, que en general lo hago así. Pero el orden en este caso no es relevante. O sea, puedo partir por cualquiera de los dos. Entonces comenzamos calculando la resistencia Norton. Para calcular la resistencia Norton, recordemos el procedimiento. ¿Por qué quedó tan acá? El procedimiento es muy similar, perdón, es el mismo que para calcular la resistencia Thevenin. La única diferencia es que ahora se llama Norton porque hace alusión a otro circuito. Entonces, la fuente nos queda como circuito abierto y acá nosotros tenemos que conectar otra fuente. Yo en este caso, como dije, ahora voy a conectar una fuente de corriente de 1 ampere y lo que vamos a tener que calcular entonces va a ser
ese voltaje. ¿Y qué método voy a utilizar? En este caso voy a utilizar el método de nodos. Entonces tenemos E sub 1, E sub 2 y E sub 3. B sub X, en este caso, B sub X va a ser igual al nodo E sub 2 y la tensión B va a ser igual al nodo E sub 3. Entonces, para el caso de la ecuación del nodo E sub 1, tenemos un caso en donde está, este era mi nodo de referencia, donde tenemos una fuente de tensión entre un nodo de no referencia y el nodo de referencia. Entonces, inmediatamente E sub 1 es igual a 3 veces B sub X. Pero vimos que B sub X en verdad era E sub 2. Por lo tanto, E sub 1 es igual a 3 veces E sub 2. Este que está aquí es B sub X. Podemos ordenar esta ecuación y nos queda E sub 1 menos 3 veces E sub 2 es igual a 0. Y ahí tenemos nuestra primera ecuación. La ecuación E sub 2 me dice que E sub 2 menos E sub 1 partido en 3 más E sub 2 menos 0 partido en 2 más E sub 2 menos E sub 3 partido en 4 y ahí igualamos a 0. Ordenamos un poco esta ecuación, nos queda E sub 1 menos un tercio de E sub 1, E sub 2 estaría aquí con un tercio, un medio y un cuarto. Voy a sumar directamente eso, un tercio más un medio más un cuarto. Nos queda 13 partido en 12, 13 partido en 12 E sub 2, menos un cuarto de E sub 3. Y eso nos queda igual a 0. Segunda ecuación. Y la tercera ecuación, E sub 3, nos queda E sub 3 menos E sub 2 partido en 4, sería la corriente que va desde E sub 3 a E sub 4, y aquí tenemos una corriente de 1 amper entrando. Como está entrando, nosotros la tomamos como negativa, porque nosotros asumimos que todas las corrientes salen y son positivas, y esto es igual a 0. Finalmente, esto nos queda menos un cuarto de E sub 2 más un cuarto de E sub 3 es igual a 1. Y esa sería nuestra tercera ecuación. De aquí, yo voy a reemplazar esto, llevar directamente esto a la calculadora, ustedes también lo podrían hacer, para calcular E sub 1, E sub 2 y E sub 3. Entonces, tengo, en este caso, 3 incógnitas, tengo 1, tengo menos 3, tengo 0 y tengo 0. Luego tengo menos un tercio, 13 partido en 12, menos un cuarto y 0. Y en el otro tengo menos un medio, perdón, no tengo menos un medio. Tengo 0, porque acá no está presente E sub 1. Ahora sí tengo menos un medio. Y tengo, aquí también hay un error. Aquí le puse menos un medio, cuando en realidad debería ser menos un cuarto. Menos mal que la calculadora permite corregir rápidamente. Menos un cuarto y 1. Y nos quedaron tensiones bastante grandes, aunque no es de extrañar. Nos queda que E sub 1 es igual a menos 18 volt. E sub 2 es igual a menos 6 volt. Y E sub 3 es igual a menos 2 volt. Ya habíamos visto entonces que el voltaje B es igual a E sub 3 y E sub 3 es menos 2 volt. Por lo tanto, en este caso,
La resistencia Norton, siguiendo el mismo ejemplo de la resistencia Thevenin, va a ser, lo vimos acá arriba, el mismo caso, era aquí como agregamos una fuente de corriente, va a ser el voltaje que calculamos dividido en el valor de esa fuente de corriente, que es 1. O sea, básicamente la resistencia Norton nos queda menos 2 ohm. Ahora, ¿qué podríamos entender nosotros de que nos haya dado una resistencia que es negativa? Uno podría pensar que nos equivocamos en alguna parte, que en realidad no tendría por qué dar negativa, pero en realidad solamente nosotros deberíamos decir que la resistencia Norton en verdad es solo 2 ohms, no necesariamente es negativa. ¿Por qué? Porque lo que nosotros asumimos es que esta tensión tiene esa polaridad, y nos dio que la tensión tiene una polaridad diferente. Entonces, como nosotros aquí asumimos que era esa la polaridad y de esa forma calculamos la resistencia Thevenin, nos dijo que la polaridad era la invertida, pero el valor de la resistencia se mantiene igual. ¿Ya? Nos quedamos en este caso con el valor absoluto. Y lo que deberíamos calcular luego de la resistencia es la corriente Norton. Y aquí sí que tenemos una diferencia cuando trabajamos con el equivalente Thevenin, porque tenemos la corriente Norton, en donde tenemos que tomar nuestro circuito, me parece que lo tenía acá guardado, ¿sí? En donde tomamos nuestro circuito, y lo que hacemos es ahora, entre A y B, los unimos, o sea, les ponemos un cortocircuito. En el caso de el equivalente Thevenin, nosotros los dejamos en circuito abierto y calculamos el voltaje. En este caso, nosotros los dejamos los dejamos en cortocircuito y calculamos la corriente. ¿Ok? Ahora, la pregunta es, ¿qué dirección debe tener la corriente? La dirección de la corriente, nosotros debemos tomarla en base a... ¿Dónde está? Me confundí. Acá. En base a la dirección de esta corriente que está acá, que estaría fluyendo en esa dirección. Por lo tanto, nosotros tenemos que tomar la corriente que va desde A a B. O sea, esta dirección. Y esa va a ser nuestra corriente norte. ¿Y cómo la vamos a calcular? Yo voy a aplicar el método de nodos, o sea, el método de mallas, perdón, I2 e I3. La corriente Norton, en ese caso, va a ser directamente la corriente I3. Y por otro lado, B sub X va a ser 2 veces I sub 2 menos I sub 3. Para el caso de la corriente I sub 1, viene inmediatamente definida por la fuente de corriente independiente. Listo. En el caso de I sub 2, vamos a tener menos 3 veces B sub X, que ya vimos que B sub X es 2 veces I2 menos I3. Esto es B sub X, B sub X, más 3 veces I sub 2, más 2 veces I sub 2 menos I sub 3. Y eso es igual a 0. Esta va a ser nuestra primera ecuación. Esta la vamos a ordenar. No tenemos I sub 1 acá, solamente tenemos I sub 2. I sub 2 está 3 más 2 serían 5, y aquí menos 3 por 2 serían 6, o sea, nos queda menos I sub 2. Y en el caso de I sub 3, nos quedaría menos 2, más 6, más 4. Más 4, I sub 2. I sub 3, perdón. I sub 3. Eso es igual a 0. Y ahí tenemos nuestra segunda ecuación. Y la tercera ecuación, I sub 3, tenemos 2 veces I sub 3 menos I sub 2 más 4 veces I sub 3 es igual a 0. Ordenando, nos queda menos 2 veces I sub 2 más 6 veces de I sub 3 es igual
a 0. Tenemos nuestro sistema, lo llevamos directamente a la calculadora. I sub 1 va a ser igual a 2, 1, 0, 0 y 2. En este caso tenemos 0, menos 1 y 4, 0. Y en el otro tenemos 0, menos 2, 6 y 0. Por lo tanto, I sub 1 ya habíamos visto que era 2 amperes. I sub 2 nos queda 0 amperes. E I sub 3 también nos queda como 0 amperes. Miren, qué curioso. Nos da que las corrientes se nos hacen 0. Vamos a revisar, a ver si no hay ningún error. Efectivamente, V sub X, que es aquí, es un caso bastante raro, la verdad. Pero si está todo bien hecho, puede ocurrir. Y mejor que nos encontremos con estos casos ahora, antes que nos encontramos en otro momento. Sí, claro, puede ser 0. Puede ocurrir por alguna configuración del circuito, tanto como por otras cosas. ¿Cómo puede ocurrir que sea 0? Que esta corriente, que está aquí, entre comillas, está forzando esta dirección, y esta corriente está forzando otra dirección, y entre comillas como que se anulen, por así decirlo. Es un poco más complejo que eso, pero básicamente iría por ahí. Revisemos, quizás nos cometimos algún error en alguna parte. I sub 1 claramente 2, la corriente Norton es I sub 3, V sub X, que es el valor que está acá, es 2 veces I sub 2, menos I sub 3. Ahí estamos bien. Esta ecuación nos quedaría 3 veces V sub X, ya vimos cuánto era V sub X, más 3 veces I sub 2, más 2 veces I sub 2 menos I sub 3. Ahí estamos ok. I sub 2 nos quedaría menos 3 por 2, sería menos 6, más 3, más 2, nos queda negativo. I sub 3 sería más 6, porque aquí sería menos 3 por ese menos, nos queda más 6, menos 2, nos quedan 4. Y eso queda igual a 0. Ok. La tercera ecuación, 2 veces, ahora sería I sub 3 menos I sub 2, más 4 veces I sub 3. Es igual a 0. Si ordenamos, nos queda menos 2 veces I sub 2, más 6 veces I sub 3, igual a 0. ¿Ya? O sea, estamos ok. Y las corrientes, al llevar las ecuaciones, voy a asegurarme que no me haya equivocado al momento de poner las ecuaciones. Sería 0, menos 1 y 4. 0, 0, menos 2, 6 y 0. ¿Sí? Está todo ok. Entonces, efectivamente, en este caso, la corriente Norton nos dio igual a 0 amperes. ¿Qué puede ocurrir? Y por lo tanto, el circuito equivalente Norton sería el siguiente. El circuito equivalente Norton sería una fuente de corriente con valor 0 amperes, o sea, básicamente sería un circuito abierto, en paralelo con una resistencia de 2 ohms. Y ahí estaría A y B. Puede ocurrir que nos dé 0 la fuente, puede ocurrir que por algún motivo la resistencia también nos dé 0, puede ocurrir y hay que interpretarlo tal cual. En este caso, el circuito equivalente Norton nos estaría diciendo que en verdad este circuito no está entregando energía, ¿no? Se están anulando entre sí la fuente independiente con la fuente dependiente y por lo tanto no estaría entregando energía. ¿Algunas dudas, chiquillos? ¿Alguna pregunta? Algo que no haya quedado tan claro.
O sea, en realidad uno debería revisar el procedimiento siempre, independiente de que de cero o no. Ahora, claro, si da cero o uno duda, entre comillas, de los resultados, es mejor revisar. Yo en este caso revisé porque pensé al principio que no iba a dar cero. Finalmente sí dio cero, pero puede ocurrir. Yo recomiendo en general revisar, en cualquier caso, de cero o no de cero. Obviamente si es que el tiempo acompaña. No sé si eso responde a la pregunta. Y lo último que les voy a dejar anotado antes de que terminemos con la clase es la equivalencia entre voltaje Thevenin, corriente Norton, resistencia Thevenin y resistencia Norton. Ya vimos que en rigor, aquí voy a subrayar la equivalencia entre todo esto. Ya vimos que la resistencia Norton es igual a la resistencia Thevenin. Pero también hay una relación muy profunda y muy directa entre el voltaje Thevenin y la corriente Norton. La corriente Norton se relaciona directamente con la ley de Ohm, con el voltaje Thevenin. Y podemos verlo de la siguiente forma. O la corriente Norton es igual al voltaje Thevenin partido por la resistencia Norton. O sea, si yo tengo uno, directamente voy a poder pasar al otro de la siguiente forma. Si yo tengo un equivalente Thevenin que está en serie con la resistencia Thevenin, A y B, yo podría decir de que hacer una transformación de fuente y decir que es el voltaje Thevenin partido por la resistencia Thevenin en paralelo con la resistencia Thevenin. Y eso, voy a juntar aquí un poquito para que no me quede tan descuadrado. Y eso, en verdad, es lo mismo que decir que tengo un circuito con mi corriente Norton en paralelo con mi resistencia Norton. O sea, calculando uno, inmediatamente puedo obtener el otro, porque las resistencias son iguales y aplicando la ley de Ohm puedo obtener la corriente Norton en base al voltaje Thevenin y la resistencia Thevenin. Resistencia Norton es igual a la resistencia Thevenin. O bien podría obtener en base a la corriente Norton el voltaje Thevenin. O sea, están directamente relacionados uno con el otro y por ende no sería necesario en principio tener que calcularlos ambos. Si bien es cierto, yo podría hacerlo para comprobar algún valor, si tengo uno directamente puedo calcular el otro. Asegurándome, el único detalle sería asegurarme de que el primero que calcule, ya sea el Thevenin o el Norton, esté bien calculado. ¿Alguna duda, chiquillos? ¿Algo que no esté tan claro? ¿Alguna pregunta respecto a la clase? Perfecto. Entonces, si no hay más dudas, quedamos hasta acá. Nos estaríamos viendo entonces el día lunes y de ahí ya no nos veríamos hasta el lunes siguiente. Que tengan un excelente fin de semana, chiquillos. Aprovechen de descansar. Chao, chao, que estén muy bien.